Esto me parece que es como una cebolla que tiene diferentes capas, pero estamos hablando de la cebolla. ¿Cuál es la cebolla? La cebolla es la pérdida de biodiversidad y la triple crisis planetaria, que se compone, 1, del cambio climático, 2, de la polución, 3, de la pérdida de biodiversidad por la fragmentación de hábitats, y tenemos 3 convenciones de Naciones Unidas surgidas, como lo dijo el abogado Palau, de 1992, la Convención de Clima, la Convención de Biodiversidad y la Convención de Desertificación o pérdida del suelo, protección del suelo. Esperamos que este año salga el tratado vinculante que se vuelve ley para los países sobre abordar el problema de la producción de plástico, reglas para limitar la producción de plástico. Realmente alguien lo define como que somos una carbocultura, o sea, una cultura dependiente del carbono. Y a partir de eso hemos desarrollado los sistemas urbanos, todo, como nos alimentamos, como nos vestimos, como nos transportamos, un sistema de explotación del capital que incide en eso. Y allí, 30 años después, lo único que pasa es que aumentan las emisiones, no que disminuyen, y que el tiempo se nos acaba y que la temperatura ya logró llegar en el año 2023 en promedio mundial a 1.45 grados, que es la temperatura que aspirábamos estabilizar el planeta. El cambio climático ya ocurrió, ya el clima no es como era antes, ya irremediablemente subió 1.1 grados. Estamos tratando de frenar ese calentamiento y estabilizarlo para que la naturaleza y la vida tengan la posibilidad de transitar las nuevas condiciones ambientales. Si la naturaleza colapsa, colapsan las comunidades y colapsa toda la civilización. Pero la realidad, que fue lo que vimos en Dubái 30 años después, es que por primera vez logramos que se reconociera en una convención de estados que lo que produce el calentamiento climático es el uso y producción de combustibles fósiles. Y tenemos entonces también en eso el problema de la biodiversidad, que no es un problema, que es la vida, sino que a 1.5 grados o más, la pregunta es si transita la vida, si transitan los ecosistemas, cómo se está adaptando los ecosistemas y los sistemas vivos a esa nueva situación. Y entonces, lo que se va a discutir en esta COP16, hace 2 años en Montreal, se definieron 23 metas globales. También contarles que las decisiones de las partes en las 3 convenciones ambientales se toman por consenso. Si un solo país no apoya una decisión, no se puede tomar la decisión. Por eso llevamos 30 años no pudiendo tomar decisiones con el tema del petróleo, en realidad. Entonces, la COP de biodiversidad lo que hizo hace 2 años tomó una de sus decisiones más importantes en este punto crítico de pérdida de biodiversidad. Se habla que estamos entrando en una etapa de la 6ª extinción masiva. Han habido 5 extinciones masivas, 5 eras geológicas, que significa un momento drástico que en el planeta, en la historia del planeta Tierra, cambia absolutamente. Entonces, la biodiversidad en este punto, hace 2 años, se decidió por consenso de todas las naciones 23 metas globales de protección de la biodiversidad terrestre. Y en esta COP, lo primero que se va a hacer es que los países tienen que presentar sus planes de acción para cumplir las 23 metas globales. Pues el primer punto de movilización es la construcción de nuestro Plan Nacional de Biodiversidad. Ya hay un borrador que vamos a poner a consulta pública sobre las 23 metas, que debe tener una participación desde los procesos sociales, desde los barrios, desde las comunas, desde la vivencia. Pero la meta global es proteger, bajo figura de áreas protegidas, 30% de la área continental de todo el planeta y 30% de las áreas marítimas, solo para tener una reserva de vida. Pero ¿qué pasa en el otro 70%? ¿Cómo producimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo es el planeamiento de las ciudades? ¿Cómo habitamos? ¿Cómo manejamos el riesgo? Y la idea es que Colombia presente su plan de acción a la convención en julio, y en donde queremos un diálogo abierto desde todas las regiones del país. Es el primer paso de que nuestro plan de acción de biodiversidad refleje realmente nuestras contradicciones y trate en un diálogo, ojalá lográramos un diálogo multisectorial. Pero ¿qué tal desatar un diálogo de las contradicciones entre todos los actores? Para ver juntos las
contradicciones y ver cómo vamos a transitar, porque esto es un problema de las transiciones. Claro, es muy fácil decir, apaguemos la chimenea del petróleo mañana, pero ¿qué pasa? Miren lo que está pasando hoy con los agricultores en Europa, que su principal demanda es que Europa baje las metas climáticas. Porque si el país y todos nosotros transitamos de fondo ese diálogo, y buscamos encontrar puntos de salida, de trascendencia, yo creo que la copa vale la pena. Una copa del Pacífico. Acá tiene que estar Buenaventura, aquí tiene que estar el Cauca, Nariño, el litoral, donde está la biodiversidad, esa transición andino-pacífica de las más potentes en biodiversidad del mundo. Tiene que estar las comunidades con sus saberes ancestrales en ese diálogo. Entonces, primer punto, yo lo diría así para la pregunta del compañero, primer punto de fuga, primer punto de convergencia, de movilización. La movilización también para producir resultados. Y ese primer resultado puede ser el plan de acción de biodiversidad de Colombia y cómo vamos a cumplir las 23 metas y otras, o sea, no nos tenemos que limitar a las 23 metas, ese simplemente es un marco global. También tener como claro cuáles son las 4 decisiones que se van a tomar en la Convención de las Partes. Un primer punto clave, se va a aprobar el plan de trabajo para pueblos indígenas y comunidades locales que viven como los compañeros y compañeras de las comunidades y el pueblo negro en Colombia, viven de y en la biodiversidad. Otra decisión, es un tema un poco más técnico, pero es geopolíticamente fundamental. Y es que hay un marco, la Convención de Biodiversidad tiene 3 objetivos: conservación de la biodiversidad, uso sostenible de la biodiversidad y la definición de los beneficios del uso de recursos genéticos. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Que la industria coge un organismo genético de cualquier país, saca la cadena genética, la vuelve digital, las vuelve en bases de datos, vende las bases de datos y la industria farmacéutica, los cosméticos, toda la industria de la medicina, etc., utiliza esa información para crear medicinas, para crear productos, para crear cosas industriales y para vender. ¿Y qué le queda a los países de donde viene la biodiversidad? Nada, y nos enteramos. Entonces, en la negociación política de las más duras es cuál es el marco de beneficios y distribución de beneficios a los países dueños de la biodiversidad, como Colombia. Cuarto tema clave de la negociación, que no es un punto de negociación, pero sí es un punto políticamente importante. La sumatoria de los planes de acción de todos los países nos lleva a cumplir las metas de biodiversidad o no. Y un cuarto punto clave también siempre se discute es el problema financiero. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata para cumplir ese marco de las 23 metas de biodiversidad? Aquí hay un primer punto de negociación. Los países del norte se comprometieron a poner unos recursos. Hay que hacerlos responsables de que eso vaya. El Fondo para la Biodiversidad sí se creó, ya se creó y ya está operativo, ahí se ha ido cumpliendo. Ahora la plata. Primer punto. Pero segundo, ahí sí es un punto de Colombia. Vamos a tener ya la revisión de expertos con Kenia, Francia, Alemania y Colombia sobre la realidad de la deuda mundial y la acción climática. Y esperamos con esos primeros resultados tener un punto muy fuerte en esta COP16 que construya alternativas de cambio del sistema financiero internacional, porque las reglas del juego siguen siendo coloniales. Entonces, ustedes creen que con las mismas reglas del sistema financiero actual vamos a hacer la transición ambiental. Colombia, como dice Residente o Calle 13, es un pueblo sin piernas pero camina. No nos vamos a quedar esperando, porque mientras tanto el número de damnificados por cambio climático aumenta, la pérdida de suelo aumenta, la pérdida de biodiversidad aumenta, la crisis de temperatura aumenta, la crisis en salud aumenta. No nos podemos quedar quietos. Entonces la invitación, y con esto cierro, es que un movimiento social de resistencia tan fuerte como el de la ciudad de Cali, después de una explosión social como la que tuvimos en todo el país en el 2021, que logró poner o crear las condiciones de un gobierno de cambio, que está buscando crear las condiciones para una transición que haga de la biodiversidad el centro de nuestro potencial geopolítico, estratégico, y no solo eso, sino de nuestro potencial como nación, que signifique algo para un ciudadano en común de este país vivir en uno de los países más biodiversos del mundo, que signifique algo en su calidad de vida. Mientras logramos esas transiciones,
razones, pues la pregunta es ¿cómo vamos a construir desde el movimiento social y popular de Cali? ¿Cómo vamos a aprovechar esta oportunidad de empujar los límites? A pesar de nuestros conflictos, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de las diferencias.